Hay un mito económico en la actualidad que voy a debatir aquí en este episodio, y es supuestamente una idea keynesiana de que si no tuviéramos inflación, por alguna razón, las personas dejarían de comprar. Es decir, si los precios no subieran cada año, la economía colapsaría. Eso es un mito que han perpetrado políticos y economistas y que sigue vivo en la actualidad. Es decir, según estas personas, la inflación es buena, que el costo de vida cada año aumente es bueno para la economía, de que deberíamos estar todos agradecidos de que hay inflación, porque de otra manera la economía se vendría abajo. Y eso es un montón de estupideces keynesianas que enseñan las universidades hoy en día, que enseñan profesores con estas teorías monetarias y de inflación y ideas keynesianas, que la verdad es que no entienden absolutamente nada de economía. Hasta donde yo sé, que el costo de vida aumente cada año es malo para las personas. De hecho, en un verdadero capitalismo el costo de vida disminuiría cada año. Eso fue lo que ocurrió en Estados Unidos por más de 100 años. Durante el siglo XIX hubo básicamente deflación. Lo que las personas compraban a principio de siglo por una onza de oro, por ejemplo, porque en esa época existía el patrón oro, les valía exactamente lo mismo al final de siglo, les costaba la misma onza de oro. Es decir, los precios fueron relativamente estables durante todo ese periodo de tiempo. De hecho, hubo periodos donde se experimentó deflación, pero hoy en día las personas están condicionadas a creer que la deflación es mala, que el gobierno debe luchar contra la deflación, el Banco Central deben imprimir dinero para salvarnos de que podamos comprar productos más baratos, deben protegernos de la deflación, deben hacer todo lo que esté a su alcance. Y esto es un montón de estupideces que siguen enseñando las universidades y que nos han condicionado a creer. Y voy a hablar un poco de esto. Por ejemplo, muchos de ustedes, bueno, dependiendo de su edad, recordarán que en sus inicios los televisores eran increíblemente costosos. Les voy a decir con este ejemplo la razón por la que la deflación es buena y es natural de un sistema realmente capitalista. Por ejemplo, los televisores en sus inicios eran realmente costosos, los celulares también. Todos estos artículos tecnológicos, cuando salieron por primera vez, eran realmente costosos. Costaban por ejemplo, un televisor nuevo cuando salió costaba alrededor de $10,000. Era increíblemente costoso. Muy pocas personas lo compraban porque era muy costoso. La razón por la que al principio una persona no compraba un televisor de $10,000 no era porque no lo querían, sino porque no podían pagarlo. Pero obviamente algunas personas que eran lo suficientemente ricas como para pagarlo y para comprar estos televisores, lo compraron porque todo el mundo en ese momento quería tener un televisor, pero solo los que podían pagarlo lo compraron. Y debido a que algunas de estas personas ricas compraron esos televisores de $10,000, las compañías que lo hicieron obtuvieron suficiente dinero de estas ventas para investigar cómo hacer estos televisores más baratos, y naturalmente luego el precio de estos televisores bajó a más o menos a la mitad, bajó digamos a $5,000, y como bajó a $5,000 más personas lo compraron, y a medida que más personas compraban estos televisores, las compañías que los fabricaban seguían creciendo y seguían invirtiendo en investigación y desarrollo, y comenzaron a descubrir maneras para hacer estos televisores cada vez mejores y más baratos. Es decir, el libre mercado, el capitalismo, redujo los precios de los televisores con el tiempo y los hizo cada vez más costosos, los hizo mejores con el tiempo, cada vez eran mejores, eran de mejor calidad. Por lo tanto, el capitalismo se encargó de reducir los precios, y cuando los precios bajan compramos más cosas. Es justo al revés. Las personas dicen que cuando los precios suben compramos más cosas. Eso no tiene sentido. Desde justo lo contrario, cuando los precios bajan compramos más cosas. La razón por la que la gente no compraba un televisor de $10,000 era porque no tenía dinero, no era porque no era lo suficientemente caro, sino porque no era lo suficientemente barato. Y eso es eso es sentido común, es todo lo contrario de lo que enseñan las universidades, que enseñan todas estas teorías keynesianas. Pero lo que ocurre en la actualidad es que tenemos a todos estos políticos y a todos estos economistas tratando de convencernos de que necesitamos inflación, de que la Reserva Federal o el respectivo Banco Central de cada país debe asegurarse que los precios suban cada año, porque si los precios no suben, dicen estos economistas, estos banqueros centrales, no vamos a comprar nada y todos vamos a sentarnos y esperar porque los precios bajen aún más. Ahora todo esto, como ya les he dicho, son un montón de estupideces. Hoy en día, en la actualidad, la gente compra televisores, la gente compra computadores, la gente compra celulares, teléfonos inteligentes, y estas personas saben que si esperan un año o dos,
serán mucho más baratos, pero las personas no esperan, las personas igual, aunque saben que estos productos van a ser más baratos el próximo año, deciden comprarlos de una vez, porque la única vez que esperas para comprar algo es cuando no puedes pagarlo. Es simple sentido común. Si algo es costoso hoy, si algo es costoso al menos relativo para mí, por ejemplo, no voy a poder comprarlo hoy. Y si el otro año va a ser más costoso, menos que voy a poder comprarlo. Para que la demanda aumente, los precios tienen que bajar. Es simple sentido común. Pues otro ejemplo de esto sería, por ejemplo, las llamadas por celular al principio. Al principio las llamadas por celular eran increíblemente costosas. Y las llamadas hoy en día son gratuitas por WhatsApp. Es decir, el capitalismo, en el libre mercado, las cosas mejoran con el tiempo y se hacen cada vez más baratas. En el caso de estas llamadas por celular se hicieron tan baratas que ni siquiera son baratas, son gratuitas hoy en día. Hoy en día las personas pueden llamar gratis por WhatsApp, pueden llamar gratis a cualquier parte del mundo, incluso pueden ver la cara de otra persona, pueden hacer videollamadas. Eso es lo que ocurre en un verdadero libre mercado, cuando no hay un banco central inyectando dinero, cuando no hay regulaciones del gobierno y cuando no se interfiere con lo que ocurre en la economía. Pero a pesar de todo esto, a pesar de todos estos milagros de la industria tecnológica, donde cada año los productos son mejores y más baratos, el gobierno está tratando de decirnos que necesitamos que los precios aumenten, nos están tratando de decir que necesitamos la inflación, que si no hubiera inflación, nuestro estándar de vida colapsaría, la economía colapsaría. Por supuesto, nada de esto es cierto. Las empresas ganan de hecho más dinero cuando bajan los precios, porque cuando los precios bajan, sus costos bajan, y lo más importante no es el precio, sino el margen, es decir, la diferencia entre su costo y su precio. Y cuanto menor sea el precio, más clientes se obtienen, y si venden más unidades, ganan más dinero. Esto es lo que no entienden los políticos y no entienden muchos economistas en la actualidad. Así que todo lo que dice el gobierno y todos estos economistas no tienen ni siquiera sentido común. Pero esa es la belleza del capitalismo. El capitalismo hace que las cosas sean más baratas y mejores, mientras que el gobierno hace que las cosas sean peores y cada vez más caras. Por ejemplo, la industria donde más capitalismo tenemos en la actualidad, es decir, la industria menos regulada en la actualidad, ya sea con subsidios o con regulaciones o con leyes, es la industria tecnológica. Se podría decir que es la industria más capitalista del mundo en la actualidad. ¿Y qué ocurre con esa industria? Cada año obtenemos mejores productos y cada año son más baratos. El televisor que compramos este año va a ser mejor y más barato el próximo año. Eso es verdadero capitalismo. Y si a veces no, el precio no baja lo suficiente, es por la inflación artificial que crea la Reserva Federal. Pero en esta industria donde tenemos verdadero capitalismo, los precios son mejores, los precios son más baratos cada año y los productos son mejores. Por el contrario, las industrias donde más gobierno tenemos, donde más subsidios, más regulaciones y más leyes del gobierno tenemos, son las peores industrias en la actualidad. Y ocurre todo lo contrario. La calidad disminuye cada año y el precio aumenta cada año. Ejemplos de esto son, por ejemplo, la industria de la educación. Las universidades tienen altos subsidios del gobierno, muchas universidades y escuelas son públicas, son del gobierno, y todos sabemos el tipo de educación de estas instituciones. Su educación empeora cada año prácticamente y su costo sube cada año. Lo mismo con la atención médica, lo mismo con las pensiones, los planes de pensiones del gobierno cada año son peores, cada año son más costosos. Es decir, siempre que tenemos capitalismo, los precios bajan y la calidad aumenta, mientras que cuando tenemos al gobierno involucrado, los precios aumentan y la calidad disminuye. Por eso es que queremos limitar lo que el gobierno hace a la menor cantidad de cosas posibles, hacer que el gobierno abandone todas estas industrias y dejar que el libre mercado haga el resto, porque el libre mercado, el capitalismo, lo hará mejor, el sector privado se encargará mejor de todo lo que hace el gobierno en la actualidad.